parece que hay dos países, ¿no? Hay un país que está en Estados Unidos, que trata de transmitir, como se decía antes, buenas noticias, y hay un país que está desbordado por los comedores donde va cada vez más gente, que está angustiado los trabajadores porque no saben, no solo si llegan a fin de mes, sino si van a seguir teniendo trabajo, y empresarios pequeños, medianos y demás, que a pesar de una devaluación como esta no logran repuntar. Estamos viendo cifras de utilización de la capacidad instalada del 60% promedio y del 50% en el caso de las pymes. Ojo que es una cifra del 2002, ¿eh? Sí. Es una cifra oficial que dio el INDEC, el 60%, y es una cifra del 2002. Entonces, digo, hay un país movilizado, un país angustiado, y por el otro hay un presidente que yo no digo que no vaya a Estados Unidos a la Asamblea de la ONU, pero que venden este viaje como la panacea de las soluciones. Y primero, hasta ahora el presidente no ha tenido una reunión bilateral importante, confirmada por lo menos hasta ahora. Sí. Ni con el gobierno de Estados Unidos, ni con las autoridades del Fondo Monetario Internacional. Decía que con Christine Lagarde, pero fue una información por eso, que hasta ahora no hay la tengo, una reunión bilateral, que es lo que corresponde a un presidente, por otra Sí. parte, de una nación. Que después el equipo económico se encuentre con los financistas de Wall Street, para decir que está todo bien, bueno, puede hacerlo. Uno ha sido parte de un gobierno, yo he sido viceministro de Economía, esas cosas Sí. se suelen hacer. Pero que el presidente hasta ahora en Estados Unidos, más allá de los trascendidos, en el hecho concreto no ha tenido una reunión bilateral importante, ni con el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo el secretario del Tesoro, ni con Christine Lagarde, máxima autoridad del fondo. Esperemos que la tenga. Bueno, de todas maneras... No lo deseo que no la tenga, esperemos Claro, que la sí, tenga. que la tenga. Y por el otro hay una serie de trascendidos que van cambiando a cada rato. Es decir, el gobierno esperaba primero un refuerzo. Sabemos que el fondo le había otorgado un límite máximo hasta el 2021 de 50.000 millones de dólares, les dio 15, que ya se los gastó. En 90 días el gobierno se fumaron 15.000 millones de dólares, no resolvió nada. Y esperaba un aumento de esos 50.000, llevarlo a 70.000 millones de dólares. Bueno, ahora parece que ese aumento no es de 20.000 más, sino solo de 5.000. Claro. Y en segundo lugar, esperaba que le anticiparan al 2019 los desembolsos del 2021, tampoco hasta ahora sabemos. Claro, lo que trascendió es que habría un adelanto para terminar con el total de 50.000 millones de dólares, ya que nos dieron 15.000 millones, y unos 5.000 millones de dólares más, que tampoco sé si van a alcanzar. El fondo tenía que haber desembolsado 3.000 millones de dólares en el acuerdo original el 15 de septiembre, que no lo hizo, porque ese acuerdo se cayó. Lo que pasa es que el gobierno también tiene que dar cuenta que en junio firma un acuerdo, el 20 de junio, y ya 2 meses después lo está incumpliendo y pidiendo un waiver y pidiendo más plata. Y no hay nada resuelto, porque si uno dice, bueno, encaminaron, pero entre que pidieron el acuerdo y vuelven a pedir más plata, el dólar pasó de 25 pesos a 38. Y los 15.000 millones de dólares que recibieron el 22 de junio ya no están. Entonces... y por el otro hay un escenario, como yo decía antes, ¿cuál es la idea que tiene el gobierno? Que es cuestión de repartir comida, digo, o los municipios, digo, y la gente que vamos a tener miles y miles de argentinos comiendo fuera de su casa, digo, no sé cuál es el modelo de sociedad que el gobierno plantea. Bueno, y está en el presupuesto de alguna manera, ustedes lo tienen, vos estuviste también cuando Dujovnik hizo la presentación del proyecto de ley de presupuesto. ¿Se lo van a aprobar, no se lo van a aprobar? ¿Qué van a hacer? A ver, yo me quedo con lo que dijeron los distintos referentes de las fuerzas opositoras respecto. El presupuesto tiene 3 problemas graves. Primero, aumenta los impuestos sobre los sectores de ingresos medios. Es decir, caen exenciones del impuesto a las ganancias. Todos los que me están escuchando que tienen un salario más o menos medio, o un pequeño comerciante, o un pequeño industrial, van a pagar más impuestos. Segundo, contiene recortes a la inversión social, fuertes. Contiene recortes a la inversión pública, más fuertes aún. Baja las transferencias a las provincias. Va a golpear en el sistema educativo, en el sistema de salud, en las jubilaciones. Y tercero, el gobierno tiene la pretensión que se le dé una suerte de carta blanca para manejar la deuda a su antojo. ¿No? Son los 3 elementos. Más impuestos para la clase media, más recorte de la inversión social y de la inversión pública y libertad para manejar el problema de deuda. Bueno, digo, si realmente la oposición converge en aprobar ese presupuesto así como está,
es como que estamos entregando el gobierno en el último año electoral para que el presidente haga. O sea, ustedes no se lo van a aprobar. Y entiendo que no, ahí el jefe del bloque nuestro, Agustín Rossi, fue muy enérgico, muy enfático, también Fernando Espinosa, con el cual yo estuve hablando prácticamente antes, después, durante de la reunión, están muy decididos a que esto no puede ser aprobado. ¿Y van a brindar alguna alternativa? Y es necesario que nosotros discutamos alguna alternativa. Digo, también ¿Solos o con el Frente Renovador, el resto del también hay un rol ahí de las provincias, digo, yo me quedé muy sorprendido, lo dijo la intendenta Magario, de cómo el gobierno puede bajar un monto de coparticipación del Fondo Sojero de 20.000 millones de pesos a 4.000 y realmente no hay una sesión para rechazar ese DNU. Pero bueno, la expectativa es negociar una cosa distinta. No lograron rechazarla. Claro. No, por eso, claro, el DNU está firme. Si yo hablé el otro día con Magario, bueno, vos estuviste muy involucrado en ese tema, vos se aprobó también una administración de recursos que de la cual dispone el Ministro del Interior, Frigerio. Yo estoy sorprendido que las provincias resignen para este año 16.000 millones de pesos, puede ser un poco menos según el cálculo, pero no menos de 14.000. Y por el otro, el año que viene van a ser 84.000 lo que van a resignar para el presupuesto del año que viene. Entonces, yo la verdad que porque quizás están de acuerdo, le están dando el visto bueno al gobierno. No sé qué es lo que está pasando, ¿no? Yo no tuve diálogo con los gobernadores, sí con los intendentes, a los cuales con Magario como presidenta de la FAM estuvimos exponiendo esta problemática. Todavía yo no tengo claro qué es lo que están pensando los gobernadores. Ahora, la realidad es que este presupuesto es un presupuesto que además va a agravar la situación. Porque vos sabés que está muy contraindicado que cuando hay recesión, vos apliques un ajuste fiscal. Lo que haces es profundizar la situación. ¿Y cómo sería, si hoy tenemos este país, realmente el recorte que van a hacer va a ser una situación realmente muy complicada. Yo creo que el gobierno tiene que sentarse a hablar un poco con todo el mundo y ver qué va a pasar. No puede seguir transitando este camino, porque es un camino muy delicado para el común de los argentinos, pero también para el propio gobierno. ¿Y cómo sería aumentar el gasto social o Mirá, acá hay dos cuestiones que me parece que hay que restablecer. Primero, no puede ser que haya 100.000 millones de dólares de algunos, porque decimos los argentinos, parecen algunos argentinos en el exterior, que fueron sacados, no pagaron impuestos, se blanquearon y permanecen afuera, y encima ahora le han rebajado el impuesto a los bienes personales. Sobre eso tiene que haber un gravamen extraordinario. Esas empresas, esos argentinos, que son bastante pocos, tienen que entender que si han ganado dinero en este país en 100.000 millones de dólares, bueno, tienen que contribuir, pues si no la contribución que la hacen los jubilados, la clase media, los que van a estudiar en una universidad pública, y esa gente no, bueno, ahí es un primer punto. Y el segundo punto, hay que discutir realmente en la renta exportadora, la renta minera, la renta energética, que hay rentas extraordinarias que pueden contribuir en esta etapa. ¿Por ejemplo? Y bueno, hay que discutir cómo es el proceso de retención. El propio gobierno tuvo que admitir, aunque fuera transitoriamente, que haber eliminado las retenciones. Ahora, ¿qué hace el gobierno? Las concentra. Tengo entendido que se lo van a rechazar eso. La concentra. Duhovne dijo que el año que viene va a recibir 280.000 millones de pesos adicionales, no se lo da a las provincias y crea un presupuesto de ajuste. Yo creo eso. Y por el otro, me parece que si vos no expandís el consumo interno, no pones un freno al tarifazo, no protegés el ingreso de productos importados y no haces una recomposición salarial de emergencia que te recrea un mercado interno, no salís de esto. No, está claro, producción, consumo, el consumo es la mayor parte del PBI. Con cierta protección del mercado interno. ¿Cómo sería para...? ¿Cómo lo hace, ya que vamos a visitar Estados Unidos, porque Estados Unidos está embarcado en una guerra comercial con China por defender su producción nacional. Le está discutiendo a México un acuerdo automotriz donde le plantea que México tiene que elevar el salario a sus trabajadores para que no compitan desventajosamente respecto de los trabajadores norteamericanos. Cerrado y proteccionista. Ahora, ¿cómo comenzás esa rueda de producción y de consumo? Y mirá, en este contexto, porque Macri a la agencia Bloomberg le dijo, no va a haber default,
o sea, vamos a pagar, o por lo menos vamos a tener los recursos para pagar, se supone con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el mercado de capitales lo tenemos cerrado, no nos da la plata cerrado. O las tasas de interés son altísimas, así que, digamos, el único recurso ha sido el Fondo Monetario. Y si está pagando internamente 7% a un año el gobierno. 7% es, bueno. En dólares, ¿no? Es altísimo. Desde ya. Entonces, por un lado tenés que generar producción y consumo. ¿Cómo empezás entonces esa rueda? Mirá, como te decía antes, vos primero que nada tenés que organizar tu sector externo, tenés que parar el ingreso de importaciones que compitan con la producción nacional, tenés que ordenar la salida de capitales, no puede ser que acá entren y salgan, pero más que bien salen dólares descontroladamente, tenés que producir un shock de demanda vía el Estado y por el otro convocar un acuerdo de precios, salarios y tarifas que permita recomponer poder adquisitivo del salario, si no, no hay salida de esto, no se sale de esto. El gobierno acaba de anunciar que este año la economía va a caer 2,4%. Sí. Eso, 2,4% parece una cifra tirada al azar. Pero son 14.000 millones de dólares. Sí, es producto, menos. Es lo que se genera. Es producto, y bueno, y el año que viene con suerte dice que va a haber medio punto. Ahora medio punto son 2.600 millones de dólares menos. Sí. Ahora, en 4 años el gobierno de Macri la economía cayó 3 y estamos diciendo, el presidente diciendo, que no se sabe ni con quién está hablando, que no va a haber default. Digo, ¿cómo llegamos a esta situación? No, con Bloomberg habló, que no va a haber default y que va a haber 4 o 5 meses de recesión, o sea, de acá hasta fin de año. Bueno. Muchísimas gracias, Roberto. No, gracias a ustedes.